Saludos, bienvenidos al podcast Historias de una mujer como tú. Mi nombre es Bianca Estades y hoy tengo una invitada que es sumamente especial en mi vida y que tiene un testimonio hermosísimo de lo que es ver cómo Dios se glorifica en una pérdida y sobre todo de una pérdida de un hijo. Que yo siempre he dicho que no hay palabras que puedan expresar esa pérdida o ese dolor. Tenemos a Sonet Adam, ¿cómo estás? Hola, encantada, todo bien, gracias a Dios. Para mí es un privilegio y un placer tenerte aquí conmigo. Soanet es mi amiga, mi hermana y Dios me dio el privilegio de conocerte Ujú. ¿verdad? En lo que es la labor del trabajo, pero siempre Dios conecta con personas estratégicas específicas en temporadas Ujú, necesarias. correcto. Y cuando yo escuché tu testimonio, yo siempre dije, esta mujer tiene que contar esa historia. Y cuéntame, Suanet, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu juventud y adultez? Pues primero que todo te doy las gracias, ¿verdad? Por la oportunidad. Jamás pensé en que me considerarías para este sí de Dios que decidiste hacer. Y respondiendo a tu pregunta, mi niñez fue una niñez completamente normal. Ujú. A los 21 años me caso y entonces pues comienzo a formar una familia. Y ahí cuando me comenzó una familia, siempre tuve el temor del Señor, pero nunca me congregué. Ok. Recuerdo que en esos momentos yo acepté el Señor, pero nunca me congregué. Y no fue hasta que salí embarazada de mi chiquito, que hoy por hoy tiene 17 años, Ok. que entonces ahí yo decido dar el paso. Decido dar el paso, pues porque él venía con una condición y no Ok. soy producto de los cultos evangelísticos. Para las personas que piensan que los cultos evangelísticos no tienen frutos, si tienen frutos, soy producto de cultos Wow. ¿Y qué tenía evangelísticos. tu hijo? Mi hijo venía con una condición, Ok. creo que era labio, tenía una condición en el rostro y en los sonogramas se podía ver. Ok. Y entonces pues se lo diagnostican y entonces yo ahí comienzo como que a buscar más a Dios y acercarme un poco más a Él, además de que pensaban que lo podía perder. Oh. Y entonces ahí yo escuchaba esos cultos evangelísticos, yo bajaba, escuchaba el culto evangelístico, y me iba a salir con mis amistades y seguía mi ciclo normal. Nunca me congregué como se supone que fuese. Ok. Y esa juventud, ¿hubo algo que te marcó que pudo haber marcado tu vida para ver ese antes y después hoy día? ¿Qué pasó en tu juventud? Sí, por supuesto. Vengo de una familia que no le servían al Señor, Ok. no conocíamos a Dios, Ujú. pero obviamente no a la profundidad cuando tú aceptas al Señor en una iglesia y tienes tus propias experiencias. Ujú. Sí se nos enseñó que existía un Dios, pero mi mamá también creía en lo que es otra religión, que creen en santos y en Wow. vírgenes, y nos llevaban a lugares que obviamente pues no son las correctas. Ujú. Y me crié en un ambiente donde pues mis hermanos pues no le servían al Señor, estaban en el bajo mundo Ok. y pues pasaron ciertas situaciones en mi vida donde me afligía sola pues porque no entendía. Obviamente no es lo mismo estar con Dios o Ujú. pasarlo sin Dios. Sin Dios. Y entonces pues me crié de una manera que mis papás no le servían al Señor, en una familia que mi papá era músico, mi papá nunca estaba en mi casa, siempre estaba mi mamá, él se iba los fines de semana, mi mamá su enfoque era como que estar pendiente a mi papá. Y entonces nosotros pues nos criamos en un ambiente donde pues no nos teníamos que criar. Ujú. Y usualmente, pues, cuando conozco a Cristo, que me imagino que esa será tu próxima pregunta, Ujú. cuando conozco a Cristo, pues la historia es totalmente diferente, porque no es lo mismo vivir experiencias en Cristo En que Cristo. sin Cristo. Ujú. ¿Y cómo te sentiste o qué momentos pudiste vivir cuando estaba en ese mundo donde tú dices que realmente no te sentías bien? Pues mira, en ese mundo uno no se siente bien. Ujú. Tú te sientes que tú estás llenando algo que usualmente la juventud de hoy en día piensa que es lo correcto, que es lo que te llena, que es el poder salir, el poder estar con tus amistades, el beber, el hacer cosas que no tienes que hacer y tú piensas que en realidad eso es lo que te da felicidad, pero la juventud sabe Ujú. que cuando llega a su casa hay un vacío y hay algo más que tú necesitas
obviamente yo no lo conocía. Ujú, Yo sabía que necesitaba algo más, pero yo no conocía el poder ni la persona ujú. que podía hacer el cambio en mi vida. Yo pensaba que esa era mi vida normal, que así era que yo tenía que vivir, que eso era lo correcto, que eso era lo que yo tenía que aguantar y que esa era la vida en sí, pero la vida no era así. Ujú. La vida no es así. Mira, yo siempre he dicho que siempre el ser humano va a querer llenar X vacío. Y a veces pues sucede momentos así como los que pasaste en tu vida. A veces hay personas que lo llenan en el alcohol, en adicciones, en ver o hacer tantas cosas que buscan y buscan y buscan y Mm, cuando llegan, como tú dices, a la casa, nada los llena. correcto, Y es que nosotros fuimos diseñados que ese pedazo, como uno dice, de rompecabezas que falta, es Cristo. Y correcto. ahí es que vemos esa plenitud en nuestra vida, y es que vemos que nada va a llenarnos más que Jesús en nuestro corazón y Jesús en nuestra vida. Lo más que me gusta de tu testimonio es que siempre puedes ver a Cristo reflejado en cada momento. Correcto. Una de las cosas que pude ver que Dios te guardó de muchas cosas, ¿verdad? Ujú, Y al ser así, Dios siempre tuvo propósitos en tu vida. correcto. Cuéntanos cómo fue ese momento en que, ¿verdad? Cuando comencé a exponer al comienzo que perdiste a tu hijo. Cuéntanos cómo fue esos días anteriores de tu hijo antes, ¿verdad? De partir con el Señor. Ok, para contestarte eso. Cuando yo acepto al Señor, Ujú, cuando yo acepto al Señor, yo no me congregué por mucho tiempo. ok, Y el Señor siempre me estuvo guardando de muchas cosas. ok. Incluso, Bianca, yo estuve a punto de que a mí me asesinaran Wow, y literal la persona impactó un objeto y no logró hacerlo. wow. Y cuando yo acepto al Señor en realidad, Ujú, que me empiezo a congregar, porque tú lo puedes aceptar, pero como te dije al principio, el encuentro con el Señor, Dios me guardó de tantas cosas que cuando yo llego a los caminos del Señor y veo entonces el propósito de Dios ujú. en la vida de uno, que por más que tú le falles a Dios o por más que tú quieras coger el camino que tú Huirle. quieras, cuando Dios a ti te señala y Dios te escoge, Dios va a cumplir su promesa y Dios te escogió y Dios te va a guardar. Y me guardó de muchas cosas, me guardó de la cárcel, me guardó de la muerte, me guardó de muchas cosas. Cuando la pregunta que me hiciste sobre mi hijo, esos días Ujú, antes, ajá, ya yo había aceptado al Señor, yo llevaba 3 años congregándome ok. y entonces esos días antes que pasara el suceso, Ujú, ya mi hijo venía hablándome, wow, pero era Dios a través de él. wow. Porque incluso en una de las conversaciones que nosotros tuvimos, Ujú, éramos bien unidos, en una conversación que nosotros tuvimos, él me dice, mamá, se fue la luz, ¿puedo dormir contigo? Y yo, papi, no me levantes de noche. Y entonces él me dice, mamá, es que yo veo una luz que viene de afuera. wow. Y yo, pero como que una luz, pero como estábamos durmiendo no le presto atención. Ujú, Entonces, una de las cosas también que a mí me marcó mucho fue que él me dijo, mamá, es que yo siento como que algo me va a pasar. Y yo decía, papi, reprende. Y me decía, es que yo me quiero ir con Dios. wow. Estuvo toda una semana diciéndome, mamá, es que yo me quiero ir con Dios. Y yo decía, pero ¿por qué tú te quieres ir con Dios? Tuve que sentarlo Ujú, y decirle, ¿por qué te quieres ir con Dios, papi? Alguien te está maltratando, tú no quieres existir, no quieres estar en este mundo. No, mamá, él hablaba así. ujú. No, mamá, es que yo siento que yo leí Apocalipsis y yo eso sé, yo. Y yo, mira, mi amor, hay unas cosas que nosotros no vamos a vivir como iglesia. Ujú, Y Apocalipsis, pues tienes que estudiarlo con calma. Tú eres un niño, él tenía 11 años. wow. Y yo usualmente siempre, él me preparó, pero más fue Dios. Ujú, Entonces yo le decía a él, como tenía 11 años y yo también era nueva en el Evangelio, yo le digo, ajá, tú dices que te quieres ir con Dios y tú no has aceptado el Señor. Y él me dice, mamá, sí, yo lo acepté porque hicieron un drama en un residencial donde, by the way, ujú, en la obra que estaban haciendo, ajá, moría una persona, morían varias personas en la escena, ajá. y una de esas escenas, la persona era de pelo rojo, casi era mi hermano, Wow. y mi hijo pasa y acepta al Señor, y yo digo, sí, es verdad, Cristian, tú pasaste a aceptar al Señor. Y él me dice, sí, el llamado me lo hizo fulano. Y yo, ok, aunque tenía 11 años y sabemos que a los 12 es que se, Ujú, se supone que se bauticen y todo lo demás.
Pero yo diciéndole y yo pues, preocupada, pues porque él me hacía esos comentarios, pero yo jamás pensé, Bianca, que algo así iba a acontecer en mi vida. Wow. Y en esos días o ese mismo día, ¿cómo fue ese día antes de que sucediera todo con él? ¿Te acuerdas algo que estaba haciendo él contigo? Sí, claro, Ujú, cuando yo llego del trabajo, pues él estaba jugando baloncesto. Entonces yo salía del trabajo, llegué y había como un mini tapón ujú, y llego a mi casa y voy a la cocina y comienzo a limpiar los quehaceres normales que hacemos las madres ujú, cuando llegamos a la casa y comienzo a cocinar. Y entonces como la casa de mi mamá queda justamente al lado, pues entonces yo voy un momento donde mi mamá, verifico cómo está el nene, dónde estaba en la cancha y ya pues está bien, pues yo comienzo a cocinar para cuando él suba. ujú. En ese entonces pues tenían otro niño de 5 años. Y pues me voy para mi casa y estoy cocinando y él llega de jugar baloncesto. Él llega de jugar baloncesto y entonces cuando llega de jugar baloncesto, pues ahí es que pasa el proceso más difícil de mi vida que he tenido que atravesar. Wow. Me habías comentado, ¿verdad? Backstage, en la historia, cuando yo escuché tu historia, que no tan solo murió, ¿verdad? Tu hijo, sino también tu hermano Correcto. el mismo día. ¿Cómo fue ese suceso de, de ver esa escena, de ver ese momento tan Ujú. fuerte? Y, y yo, ¿verdad? Me has dicho que había escuchado todas esas detonaciones. Sí, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que pasó esa tragedia, como uno dice? sí. Pues como te estaba contando, estaba en la cocina. Ajá. Yo estaba en la cocina y entonces yo era un 17 de diciembre del 2012. Yo estaba en la cocina y yo escucho unas detonaciones, pero en las primeras detonaciones yo no sabía que eran detonaciones. Yo pensé Ok. por un momento que ellos estaban tirando petardos, que estaban haciendo algo. Y ellos están tirando petardos en el balcón, pero ya cuando sigue la balacera, Ujú. yo me doy cuenta que no son petardos. Ok. Entonces ahí mi niño de 5 años está en el balcón, Ujú. salgo donde él a cogerlo, porque todo pasa en cuestión de segundos. Yo Sí. sigo escuchando las detonaciones y yo, pero no, estos no son petardos, son detonaciones. Ujú. Y yo seguí escuchando las detonaciones, eran armas largas, eran varias Varias personas personas. tirando hacia adentro de la casa. Y entonces yo corro para coger el niño, Ujú. 5 años, yo no sabía qué hacer, yo lo que hice fue que lo subí a un cuarto, cerré la puerta como que no te muevas de ahí, pero en realidad él se fue detrás de mí. Salgo corriendo y ahí escucho Ujú. mi sobrina que viene corriendo, Titi, está pasando esto, sin mi papá. Y yo, ¿cómo? Y en cuestión de segundos, yo no sé cómo, yo la levanto y la trato de brincar por una verja para que corra, porque las detonaciones que yo escuchaba era tan fuerte que yo decía, mira, nos vamos a morir todos, Wow. porque era algo que no paraba. Entonces ahí escucho Ujú. la voz de mi mamá cuando dice, Cristian, no. Wow. Y ahí yo automáticamente yo dije, el nene, pero todavía no lo había visto. Ahí cuando corro, Ujú. porque por la parte de atrás colinda con la parte de mi mamá, cuando corro para la parte donde está mi mamá, yo veo a mi hijo en el piso. Wow. En ese momento, Bianca, te puedo decir que fue algo, como tú dices, yo puedo ver a Dios dentro de la situación porque cuando yo lo veo en el piso, yo no reaccioné como pudiese reaccionar cualquier madre. Ujú. Digo, era mi hijo y era mi mamá, pero yo no reaccionaba. Yo lo miré en el piso y automáticamente algo dentro de mí me dijo, no te enfoques en esta realidad, Wow. enfócate en la verdad que es Cristo. Wow. Porque si yo no lo veía del lado espiritual, hoy por hoy la gloria completa es del Señor. Si yo puedo testificar y Ujú. estar aquí frente a ti contándote esto con esta templanza, Ujú. la gloria completa es para Dios. Amén. Humanamente yo estuviera encapestrada, usualmente no estuviese aquí. Ujú. Lo veo en el suelo, lleno de sangre. Mi mamá está gritando encima de él. Imagínate esta escena. Yo no, las fuerzas no me daban para yo poder acercarme hacia él. Yo solamente le toqué el rostro. Ujú. Solamente le tocó su rostro y él todavía estaba caliente. Él tenía, ¿verdad? Su escena fue bien, bien fuerte. La sangre estaba por todo el piso. Entonces yo, Cristian, ¿qué te pasó, papi? Y él estaba como, me viro y a varios pasos está mi hermano aún con vida. Wow. Porque Dios en su infinita misericordia, Ujú. cuando Dios te escoge, Ujú.
Dios no te escoge a ti nada más. Dios tiene un plan contigo y con tu familia. Sí. Entonces Dios venía hablándole ya a mi hermano y Dios venía diciéndole muchas cosas, en lo cual él, pues, pienso yo que ignorantemente, Ujú, pues, o no, quizás no tuvo un encuentro ujú, como lo debió tener, pero en su misericordia, como hay una promesa para mi casa, ujú. pues Dios lo deja vivo. Lo dejó Wow. vivo por varias horas. Ahí yo me le acerco y le digo, ¿dónde te dieron? Ujú. Y él estaba aún con vida, pero él no podía moverse. Él como que trataba de levantarse, pero solamente podía mover solamente como su cabeza y yo veía su rostro de preocupación. Aquel hombre fuerte que no le hacía caso a la voz de Dios. Wow. Aquel hombre fuerte que cuando las personas iban de parte de Dios a hablarle, solamente yo quiero oración. Ujú, Cuando te toca en el suelo, tu rostro es diferente. ujú, Porque con Dios pues nadie puede, ¿verdad? Nadie puede evadir mm, lo que quizás quiere, lo que quiere Dios hacer contigo. Ya mi hijo pues, era salvo, mi hijo pues claro. se fue salvo. Y entonces ahí yo entro en lo que es un proceso de que ahí entra todo el mundo, entran todos los vecinos, se llevan el niño. Ya en mi corazón yo sabía que mi hijo estaba muerto. Cuando pasan situaciones así, no sé si hay padres que me van a estar escuchando, Ujú, cuando nosotros pasamos por situaciones así, ya el Señor dentro de tu corazón te dice si tu hijo está vivo o no. ujú, Yo en particular me decían, ten fe. ujú. Y yo decía, mi hijo está muerto, Wow. mi hijo está muerto. Okay. Y ahí entonces lo llevaban al hospital, yo no reaccionaba, yo no lloraba, yo no hacía nada. Yo estaba sentada como en un shock postraumático. Ujú, Y yo decía, Dios mío, mi hijo, que esto sea un sueño, pero me enfoqué en lo que yo sentí cuando lo vi. Yo me voy a enfocar en Cristo, aunque yo no entienda, Señor, esto es un sueño. Y se llevan a mi hermano estaba con vida, él se levanta, hace como un suspiro, se va al hospital, luego vienen donde mí nuevamente y me dicen, mira, tienes que ir al hospital, mamá. Y yo lo sé, que mi hijo está muerto. No, ten fe, mi hijo está muerto. Yo lo sé, pero yo presumía que ujú. mi hermano estaba vivo. Ok. Cuando yo llego al hospital, ya estaban ahí los de mi iglesia donde yo me congrego. Estaban ahí, estaban orando, estaban intercediendo. Entonces cuando yo llego, viene una muchacha que era la maestra de niños y me da un abrazo, porque Dios nunca te va a dejar sola en tu proceso. No, jamás. Cuando yo llego, ella me da un abrazo y ella comienza a hablar unas lenguas que yo Podía dije, este es interpretarla. Dios. Ujú, Yo dije, este es Dios dándome la fortaleza. ujú. Entonces yo no lloraba. Wow. Y la gente me decía, mira, reacciona, te mataron a tu hijo. Y yo les decía, mi dolor es tanto que yo no puedo llorar, yo no me sé explicar. Ujú, Entonces entro y el doctor me da la noticia. Me dice, la mamá del menor, pues su hijo llegó muerto. Pero yo presumo que mi hijo está vivo. Mi hermano estaba vivo. ok. Y entonces, pues yo sigo en el hospital y yo digo, Dios mío, ahora cuando mi hermano salga de ahí. Y yo veo que sigue pasando el tiempo, pero una hermana de la iglesia me está mirando como que tu hermano no está vivo. Mm, Y yo le digo, mi hermano también murió. Y ella me dice, sí, tu hermano también falleció. wow. Pero ¿qué pasa? Dios le da la oportunidad, Bianca. Ujú, Porque si Dios, qué bueno que Dios no es como los hombres. ujú, Porque si yo humanamente te digo a ti, mira, Bianca, esto es lo que va a pasar, te tengo esta oportunidad. Y tú no la aceptas, pues no la aceptaste y ya. Pero Dios en su misericordia ujú. lo deja vivo 2 horas para que él pudiese aceptar al Señor y Wow. poder irse salvo Wow. dentro de su misericordia. Y eso pasó justamente allí en el hospital. Wow. Entonces tú veías el rostro de mi hermano en la caja Ujú, y se veía total, mi hermano se veía resplandeciente. La gente me decía, wow, es que él no parece ni tu hermano. Es que cuando Cristo llega, aunque llegó en ese momento, en un momento que yo jamás pensé, oye, la voluntad del Señor nunca va a ser que mi hijo muriera de esa manera. ujú, Yo particularmente pienso, ujú, yo soy bien fe. ujú. Y esto, cuando uno vive por fe y la voluntad del Señor, no es lo mismo tú quiero la voluntad del Señor, pero cuando la voluntad del Señor es otra, Es otra. tú tienes que aceptarla. Ujú, Y entonces cuando mi hermano fallece, yo digo, está bien, se fue con el Señor, mi hijo se fue con el Señor, pero ¿cómo entonces ahora yo le explico a mis padres que no le sirven al Señor? wow. Yo lo veía a modo fe, pues mi hijo, él estaba pidiendo irse con Dios, Sí. yo pienso que Dios lo escuchó y Dios aprovechó el momento y se lo llevó. Y me había contado que él se iba a graduar, ¿verdad? En ese Es tiempo. correcto. Que él te había comentado algo, ¿verdad? Sí, sí. Él me había dicho, no sé por qué, y obviamente luego que pasa el suceso me doy cuenta el por qué. Ujú, Él me dice, mamá, él hablaba así.
Me dice, mamá, yo voy vestido de blanco completo para mi graduación. Y yo le digo, papi, ¿cómo de blanco? Wow. Tienes que ponerte aunque sea un accesorio de otro color para que no te veas como que todo blanco. Ujú. Entonces me dice como que, mamá, sí, yo voy vestido todo de blanco, pero yo no entendía a Bianca en ese Ok. momento. Él lo que me estaba queriendo decir era que él no iba a estar, que él Ok. iba a estar con el Señor. Wow. Él iba a estar vestido todo de blanco. Wow. Tuve que ir a la graduación. Wow. Es que yo siempre he dicho que Dios siempre revela cuando hay un encuentro con Él. En muchas ocasiones no sabemos cómo va a ser ese encuentro final, pero siempre Dios prepara Ujú, a la persona y prepara a quien lo rodea. ujú. ¿Cómo fue ese momento cuando tus papás se enteraron finalmente que tu hermano falleció y todo ese proceso? Sí, antes de contestarte esa pregunta que se me había olvidado, Ajá, cuando un día yo salgo de la iglesia, ah, porque luego que pasa el suceso, tú no tienes excusa porque ya Dios te habló. sí. Entonces, yo recuerdo que cuando yo me congregué, Ujú. cuando yo me convertí al Señor, cuando yo acepté al Señor en mi corazón, yo salgo de la iglesia y una hermana se me acerca al carro y me dice, Suanet, no importa lo que pase, aún con un hijo tuyo, nunca te quites de los caminos del Señor. Wow. Yo no entendía. Jamás uno va a entender ni uno va a pensar. Porque mira, Bianca, antes de contestar esa pregunta, muchas Sí. veces nosotros pensamos Ujú. que las personas pasan por situaciones y presumimos, y muchas veces la religión te lleva a eso, dice, no, porque estaba en pecado No. y pasó eso Ujú. y pasaron diferentes situaciones. Mira, mejor en Dios, yo no podía estar. Yo estaba arreglando todo. Ujú, O sea, ujú, yo estaba bien con el Señor. Y pasó esa situación. ¿Qué te quiero decir? Que no porque tú pases por una situación, un proceso, ujú, quiere decir que tú estás o en pecado o estás haciendo algo malo, ujú, ¿verdad? Yo, te puedo decir que fue el momento donde mejor yo estaba en Cristo ujú. y pasé esa situación y Dios me dio la fortaleza y la fuerza para poder seguir adelante porque sin Dios yo no iba a poder seguir. Wow. Y yo recuerdo que cuando ella me da esa palabra, también la muchacha que me dice eso, yo dije, no, yo nunca me voy a apartar, pero yo no entendía cuál era El el propósito. propósito del Señor. Wow. Yo siempre he dicho también, mira, cuando lo podemos ver en la Biblia con Job, que los Mm, amigos le preguntaron, es que, ¿verdad? Parafraseando, es que algo tuviste que haber hecho mal, verifica, estás pecando, algo. Y como dice su palabra, no había hombre tan tachable como Job, mm, como tú dices, no porque algo malo te pase en tu vida o fuerte, ¿verdad? Es porque estás mal. Hay procesos que en ocasiones, ¿verdad? Dios permite para no tan solo transformarnos a nosotros, sino para transformar a otra gente. Porque estoy totalmente segura que cuando alguien fallece, un hijo fallece, tú eres la persona correcta ujú. para dar consuelo. Porque un ejemplo, yo puedo decir, lo siento mucho, puedo orar por ti, pero tú darle palabra de fortaleza de madre a madre, eso tiene un poder grande. Sí, como me lo preguntaste sobre mis padres. Ujú. Mis padres en la escena, mi papá me decía, ¿dónde estaba Dios? Wow. Porque mi hijo era uno de los que iba allá y mi mamá usualmente pues tenía Santa Bárbara, tenía sus santos y mi hijo le decía, tú no puedes creer en eso. Él tenía su manera peculiar Sí, sí. de decirlo. Y entonces pues mi papá como lo veía como era, decía, ¿y dónde estaba Dios? Wow. Y yo tenía que hacer silencio porque yo sabía que Dios estuvo allí, porque Claro. incluso mi mamá separó, separó, Bianca, el amor de una madre. 4 personas disparando para dentro de tu casa. Ujú. Te están matando a tu hijo. Te están matando a tu nieto. Ves a tu nieto caer. Ves a tu hijo caer. Y mi mamá estaba parada con los brazos abiertos y decía, no lo maten. Wow. Y ni una bala la tocó. Fue que un propósito, Que dentro de todo estaba la mano de Dios. totalmente. La gente va a decir, pero tú estás loca. Estaba la mano del Señor. Porque allá habíamos muchas personas. Mi mamá pudo haber muerto sin salvación porque tenía una creencia que no era la Ujú, correcta. ujú, Mi hermano tenía por lo menos el temor del Señor y Dios lo deja vivo 2 horas mm, para que él pudiese aceptar al Señor. Mi hijo se fue directo al cielo. sí, Que dentro de todo, el compromiso de Dios siempre va a ser con la salvación, Bianca. sí. Aunque nosotros no entendamos, Dios va a salvar tu familia. ¿Cómo?
No sabemos, pero de que la va a salvar, la va a salvar. Sí, mira, yo tengo un tío que él falleció hace como varios años, como para el 2012, 14 o 15, no sé, no me acuerdo muy bien. Él fue adicto de drogas por muchísimos años y toda nuestra familia le sirvió al Señor y él también le servía, pero él desde los 13 o 14 años cayó, ¿verdad? En eso, en ese vicio de las drogas y él entraba y salía y cuando estaba súper bien, él cantaba, él predicaba, era una lucha bien fuerte. Ujú. Y días antes del fallecer, a mi abuela le dan una palabra de parte de Dios. Era una profeta que Dios le estaba diciendo que le hablara a ella. Y ella decía, no, Señor, yo no me atrevo, yo no me Ujú. atrevo. Yo no le voy a esa palabra a esa mujer porque Dios le decía que en día se lo iba a llevar. Wow. Y decía, no, no, yo no me atrevo, es una palabra muy fuerte. Y él, hazlo. Fue tanto así que a lo último, cuando el pastor terminó de predicar, le dijo a la profeta, profeta, ve donde Inés y ora por ella. Y ahí no había break porque Dios Ujú. lo tuvo que Era hacer. Dios, exacto. Y ahí ella le dio la palabra. Le dio en días me lo llevaré, pero es porque voy a salvar su alma. Ujú. Y no quiero que se pierda, le dijo. En días me lo llevaré. Y entonces fue algo bien fuerte, pero pues habían pasado y pasaron como 3 o 4 días. Pero luego de eso, de esa palabra, hubo como 2 días más que hubo un culto en la casa de ellos, pequeñito, y también una señora cayó en bendición y hablando en lenguas y empezó a decir en días me lo llevaré. Y como que era confirmación tras confirmación. Cuando pasó ese momento, él sí tuvo la oportunidad de estar con toda su familia hablando con él y decía, yo me voy con Dios. Y se pudo reconciliar con él. Lo más impactante era que cuando vieron todas sus pertenencias, pues había una jeringuilla que tenía, ¿verdad? Droga. Y siempre hemos dicho que nunca se la llegó a colocar, pero siempre hemos dicho que esa era la jeringuilla que lo podía llevar a la perdición. Ok. O sea que Dios no permitió que nada pasara Ujú. porque él iba a salvar su alma. Ujú. Eh, Cuando pasamos por esos momentos que no hay explicación, como tú acabas de decir, para Dios es más importante salvar un alma, no Ujú. importa aún decir cómo sea la circunstancia en que fallece esa persona. El morir en Cristo es ganancia. Exactamente. El morir en Cristo es mucho más allá de lo que Exactamente. podamos ver humanamente, porque de alguna forma u otra, ¿verdad? Vamos a partir de esta tierra. Exacto. Hay es muertes, ¿verdad? Que son naturales, otras por una enfermedad, unas como la que estuviste pasando. Pero cuando vemos que el resultado es salvación, no Ujú. importa cómo fue, y no es que, ¿verdad? No le demos importancia porque duele, quebranta y es fuerte, pero trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos por medio de Cristo. Por Ujú. eso es que cuando viste esa imagen de tu hijo en sangre y todo eso, rápido Dios te trajo a la mente, esto no es lo que puedas ver, es mucho Es más fe. allá, es fe. Y eso es tan impactante, impresionante, porque no cualquier persona ve a Dios de esa forma. Y no es porque, ¿verdad?, sea más religioso ni menos No, religioso. no, sí. Es que Dios utiliza o te utiliza a ti para ser de La refrigerio a otras Biblia dice personas. que vamos a ser consolados para consolar. Ujú, totalmente. Y es en esas situaciones donde nosotros podemos ver Ujú, el consuelo del Señor, sí, porque humanamente no, humanamente no. no vas a ver un consuelo. Y tú hablaste de Job ahorita Ujú, y el versículo bíblico dice que para decirte, nada pasa sin que Dios lo permita. sin que Dios lo permita. Y en el versículo dice, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Apartado. salido de la boca del Señor. Ujú, Y cuando nosotros pasamos por esas situaciones, una de las cosas que nosotros nos preguntamos y nos decimos, Señor, ¿en qué te fallé? ujú, totalmente. ¿Por qué tú permitiste esto? Sí. Tú no le reclamas al Señor como que directamente porque dentro de todo tú entiendes su voluntad, Ujú, pero tú dices como que, Señor, pero ¿en qué te fallé? ujú, No hice esto correcto o debí hacer esto. Yo pienso que las cosas, si tienen que pasar, van a pasar.
pero Dios te promete que va a estar contigo. Sí. Y cuando yo escuchaba muchas anécdotas y muchos testimonios como el de J. Ávila con su Ujú. hija, y también puedes leer en la Biblia, él dice, varón justo Justo. de su boca, Ujú. y apartado del mal. Y le pasaron todas esas situaciones que, hello, yo no Y me puedo todas comparar. en un solo día. Yo no me puedo ni comparar ni mirar para allá. Sí. Pero cuando tú ves la fortaleza del Señor y que al final Dios siempre estuvo con él, Ujú. no importando, y le devolvió todo, yo pienso que siempre que Dios te llama y Dios tiene un propósito contigo y Dios permite una situación porque nada puede pasar sin que Él lo permita, Ujú. Dios siempre va a estar contigo. Va a ser Sí. tu consuelo, Él te va a dar la fortaleza, Él te va a dar la fuerza. Muchas veces las madres pensamos, o las que no le sirven al Señor que quizás puedan estar viendo esto, Ujú. que pueden superarlo con salir de viaje, con irme para aquí, con irme para allá. Y sin Cristo, nunca tú vas a superar una muerte de esa magnitud. Ujú. Aunque siempre tú vas a vivir con un dolor porque somos humanos. Ahí Dios nos recuerda que somos humanos. Claro. Pero la fortaleza que da el Señor, yo te puedo asegurar a ti que sin Cristo yo no estuviese aquí contándote esto. Wow. No, y es que también tenemos el vivo ejemplo de que él vio a su hijo morir injustamente. En el Getsemaní. Sí. Yo pude haber dicho al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En el Getsemaní, él siendo Dios, 100% Ujú. Dios. Ujú. Él dice, Señor, si es posible, pasa de mi copa. Pero que no se haga mi voluntad sino la Sino tuya. la tuya. Siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable Y y perfecto. perfecta, aunque no la entendamos. Ujú. Y me fascina Dios porque siempre trae restauración en los Ujú. corazones. ¿Qué palabras tú le puedes decir a una madre en procesos así difíciles y qué te ha resultado a ti bueno en ese tiempo durante todos estos años? Porque como tú dices, es un dolor que es para siempre. Porque Correcto. cuando un hijo se queda sin padre, le dice huérfano. Cuando una madre se queda sin esposo, viuda o viudo. Eh, pero cuando una madre pierde un hijo, no hay palabra Ujú. que Cierto. signifique esa pérdida. ¿Qué palabras le puede decir una madre en este tiempo que estuviste pasando y actualmente para que puedan ser consoladas, restauradas y ver la mano de Dios en sus vidas, aunque vean lo contrario? Sí. Eh, las pérdidas y más de nuestros hijos, como tú dices, no tienen palabras, no tienen palabras. Pero si yo te puedo asegurar que si tú lo entregas, si no le sirves al Señor, le entregas tu vida al Señor. Y aún personas que se puedan estar congregando. Hay personas que se congregan y literal no han podido superar una pérdida en Cristo. Eh, te puedo decir que solamente es en Él, en su refugio, en sus manos, congregándote, orándote y aceptando su voluntad. Tienes que aceptar su voluntad, aunque tú no entiendas. Dios conoce todo, Dios conoce el fin desde el principio. Y una de las cosas que más yo hacía, Ujú. yo recuerdo que las primeras veces que yo me seguí congregando, luego de que pasó la situación, yo le decía al Señor, yo fui genuina. Ujú. Yo le decía al Señor, ¿tú sabes qué? Yo me obligaba a ir a la iglesia. Wow. Y la gente me decía, no te quites en este momento. Y yo le decía, es el momento que menos yo me quiero quitar porque yo quiero volver a ver a mi hijo. Ujú. Eh, pero una de las cosas que más yo decía al Señor, yo decía, ¿tú sabes qué? Yo no quiero estar aquí porque yo no te entiendo. Ujú. Porque llegan los momentos donde tú Claro, vas a cuestionar. claro. Y yo no te entiendo, Señor, yo no quiero estar aquí. Y me sentaba en la parte de atrás, yo recuerdo que sin fuerzas. Y el Señor siempre tuvo una palabra para mí, el Señor siempre fue mi consuelo. Uno de los secretos, yo nunca dejé de adorar al Señor. Ujú. Wow. Aunque no entienda, yo te voy a adorar. Porque tú eres Dios. Ujú. Tú eres Dios y yo te voy a adorar aunque yo no entienda. Y yo seguía congregándome, Wow. sin fuerzas, yo seguía levantando mis manos, seguía mirando el blanco. Porque si yo sabía que si yo me desenfocaba en un momento, yo literal para capestrano, porque es Wow. que con mis fuerzas yo no iba a poder. Yo recuerdo que Dios me dio mucha fortaleza Ujú. porque mi familia no le servía al Señor. Y yo recuerdo, Bianca, que iba saliendo un día de iglesia, un domingo. Y ahí todavía yo sentía que yo no me había deshogado, como se supone que yo me deshogara. Ujú.
Pues porque Dios me estaba dando las fuerzas, pues el velatorio, atender a mis papás, los familiares que Es llegaban. que eran Para muchos la gloria de procesos. Dios, eran 2 personas Ujú. bien importantes en mi vida. Sí. Yo le daba fortaleza para la gloria del Señor a las personas que iban. Wow. Y yo recuerdo que yo salgo de la iglesia y yo estoy estacionada en la luz eh, y, y me da con mirar para el lado en la guagua y yo digo, mi hijo no va a estar. Yo siento que ahí Dios dijo, desahógate que tú eres humana. Ujú. Mi hijo no va a estar. O sea, mi hijo no va a estar más conmigo, mi hijo murió. Y yo recuerdo que ahí fue que yo comencé a llorar y yo fui directo a mi casa. Y yo empecé a gritar, yo cogí la ropa, el bulto según llegó de su escuela, yo agarré sus tenis, su ropa, y ahí fue que yo pude deshogarme sola, porque Dios me necesitaba fuerte y mi Sí. familia, pero Dios dijo, espérate, tú eres humana y también tienes que deshogarte, y aproveché ese momento y ahí yo siento que yo, como quien dice, boté el golpe. Sí, fuiste Fui libre libre de emocionalmente. ese dolor literal, porque ese mismo día yo le había comprado un juego de cuarto, fue algo bien fuerte. Yo Wow. había comprado un juego de cuarto. Entonces tú entrabas al cuarto y ver las 2 camas y está la de un hijo y la del otro no, y era un proceso bien fuerte. Y ese día yo fui, lloré, me tiré en la cama, agarré su ropa, pasé mi duelo y poco a poco el Señor fue trabajando conmigo, dentro de mí, en mi ser, y me fue sanando. Wow. ¿Y cómo está tu familia actualmente? Pues actualmente a raíz de Ujú. mi mamá le sirve al Señor. Mi papá todavía no ha llegado a los caminos, pero creemos que Claro ese que don sí. de cántico que él tiene, él Amén. se lo va a dedicar al Señor. Cree en Dios. Él siempre hace su oración antes de salir y demás, pero no le sirve al Señor. Mi hermano, a raíz de eso, este, eh, viaja a los Estados Unidos y allá en Estados Unidos él acepta al Señor. Yo recuerdo que yo salgo de un culto y jamás pensé, porque como eran tan traviesos, yo jamás pensé que él iba a aceptar al Señor, y recuerdo que salgo de un culto y me envían una imagen Ujú. y la imagen era mi hermano bautizándose. Y yo recuerdo que Wow. antes de yo entrar a comer, yo comencé a llorar, me senté y todo el mundo, ¿qué te pasa? Y yo, es que ustedes no van a entender que esto es una victoria, Ujú. que hay muertes que dan ganancia, Sí, hay muertes que dan ganancia y hay muertes que dan vida. sí. Y quizás se trastocó la familia en una área, pero hubo salvación en ese momento, más ahora puedo ver la gloria del Señor. Muchos ven la gloria, pero no ven el proceso. Ujú. Y dentro de todo, mi familia todos creen en Dios y mi hermano aceptó al Señor. Hoy por hoy él cree en Dios, se congrega en una iglesia en Estados Unidos y seguimos fielmente creyendo en su promesa. Amén, amén. Esta frase me gusta mucho eh, cuando dice, este episodio no trae respuestas fáciles, pero sí recuerda algo. Dios no se fue, Dios se quedó. Siempre se quedó. Y hoy puedes ver cada una de las familias tuyas que poco a poco, en un proceso difícil, hubo acercamiento en Dios. Ujú, Como tú dijiste, hay muertes que traen ganancia. Y a veces estamos vivos, un decir, pero estamos muertos espirituales. ujú. A veces alguien fallece humanamente, pero trajo vida eterna. Y son dos cosas muy diferentes. Y ver que historias como la tuya de restauración, de fortaleza, de fe, de confianza, aún en medio de las crisis tan devastadoras como la pérdida de un hijo y también de un hermano al mismo día, y en la forma que fue, no hay explicación, que solamente lo hace Dios. Ujú. No hay palabras para poder ver que la mano de Cristo estuvo en tu vida y estará para siempre, y con la de tu Todo momento. familia también. Cierto. Y ver que Dios ha prometido que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Eso es hermoso. Quiero hacerte una última pregunta. Si tu hijo pudiera decirle algo a las madres que hoy te escuchan, ¿crees que diría? Mi hijo, Ujú. a las madres que escuchan.
Pues mira, yo siempre digo, Ujú, todo el mundo me dice, ay, tu hijo, pero si hoy por hoy Dios me da la oportunidad de decirle algo a mi hijo, ujú, decirle, Cristian, ven con mami, él me va a decir, mami, yo estoy en un mejor lugar, pelea tú. wow, Pero mi hijo siempre cuando estuvo vivo, ujú. sí le decía a las mamás, como te dije, él tenía una forma peculiar de llevar la palabra. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Él le decía, él le decía a las vecinas, incluso antes se me acerca una vecina que me dice, ay, yo recuerdo cuando tu hijo me decía esto, y yo, ay, Dios mío, este nene. Él le decía, tú lo que tienes que buscar es de Cristo. Qué lindo. Porque la vecina le contó como que una anécdota que tuvo, que ya comenzó a llorar, y ya tú busca de Cristo. Wow. Y la importancia de todo esto es que nosotros le demos a nuestros hijos y lo criemos en el Evangelio, Ujú, porque es la manera más correcta o es la manera correcta ujú, de tu poder llevar una casa en paz y en orden. Porque si no está Cristo, como te dije al principio, que yo me crié en una casa donde sí se hablaba de Dios, pero no conocíamos a Dios. ujú. Y mi hijo sí le puede decir, me dijiste Sí. a las madres que críen a su hijo en el temor del Señor para que aun cuando fueran viejos no se aparten de él. Y que siempre le den a sus hijos la atención en cuanto a cualquier cosa mínima. Aquí todo es espiritual y Ujú, nunca podemos obviar eso. sí. Cualquier palabra mínima que le exprese su hijo a usted de cualquier incomodidad, siempre tenga en mente que es Dios, que los niños también Dios los usa para hablarnos a nosotros Sí. y para prepararnos. Y como te dije en una ocasión, él me estaba diciendo muchas cosas que yo decía, Dios mío, luego dije, Dios mío, será Dios preparándome. Ujú. Literal, hay un mosquito aquí. Y pienso que mi hijo, pues, le voy a decir a esas madres que han perdido hijos, Ujú, que si está en un mejor lugar, que Dios va a ser la fuerza, Dios va a ser la fortaleza, que se enfoquen en Dios, que nunca vamos a entender un propósito porque se supone que una madre no entierra un hijo. ujú. Se supone que el proceso de vida es diferente, pero hoy por hoy vemos tantos casos que hay muchas madres Sí, que están enterrando a sus hijos sí, por X o Y razón. sí. Y solo Dios, solo con Dios es que uno puede sobrellevar la situación, entender su voluntad, perdonarse como mamá, Ujú, porque no podemos obviar una parte donde el enemigo toma ventaja de las mentes, de los corazones, de gente que piensa que Dios tiene culpa cuando Dios no tiene culpa de nada, ujú, y se desvían de lo que es la verdad, y mucha gente incluso hasta se apartan de los caminos del Señor porque no lo toman ujú. con fe. Para mí, fe es Cristo y no aceptan la voluntad del Señor. Una vez tú aceptas la voluntad del Señor, te guste o no, sea buena o sea mala, nada te va a mover de los caminos del Señor y Dios siempre va a seguir siendo tu fuerza, tu fortaleza Sí. y tu sustento en los momentos más difíciles que tú piensas que Dios no está. Es cuando Dios está. Incluso cuando tú piensas que Dios a ti no te habla, que tú te sientes sola, que sientes ese vacío en tu corazón, es cuando más Dios está. Y al final del camino, como dice una canción que dice, y al final será mucho mejor lo que vendrá. Sí. Nosotros todos debemos estar esperando una promesa que está en Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ese día todos lo queremos ver. Amén. Y todos queremos estar en ese encuentro donde nosotros vamos a partir de este lugar donde viene el Señor a buscar, ¿verdad?, lo que es su iglesia y queremos volver a encontrarnos y ser salvos todos. Y ese debe ser el verdadero enfoque. Ese Amén. es el verdadero enfoque, que lo que no entiendas aquí, lo mires por fe, porque nosotros somos seres espirituales y que no pertenecemos a este mundo. Amén. Me encanta muchísimo. Mujer que, ¿verdad? Perdiste a un hijo, sea de alguna forma u otra. Hay historias como esta que traen consuelo, traen fortaleza, traen ese ungüento a tu alma y tu corazón, que puedas ver que no estás sola, que alguien como tú también está pasando un momento difícil, pero que Cristo se glorifica aún en medio del dolor. Hay historias que humanamente vemos devastadoras, pero trae consigo una eternidad, una salvación y algo diferente en quien partió y algo diferente en quien eres tú.
Gracias por permanecer hasta este episodio. Espero que puedas compartirlo con una amiga, una hermana, una tía, abuela, con personas que puedan ser edificadas a través de este mensaje, que también pasaron una pérdida, ya sea de un hermano o un hijo, y puedan ver que Cristo es la solución en nuestros problemas y dolores fuertes en el alma. Gracias, muchas bendiciones.